Buenas tardes. Bienvenidos a 360 grados esta tarde. Hay que decir que hoy es jueves 29 de noviembre del año 2018. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes en el día de hoy. Esta tarde no le vamos a prometer nada sobre una entrevista que pudiéramos tener esta tarde. Vamos a esperar que llegue nuestro invitado y si llega entonces podemos hacer nuestra entrevista el día de hoy. Mientras tanto, vamos a hablar de las principales informaciones que se vierten a nivel nacional e internacional. En el día de hoy se inició el juicio, otra vez, del caso de Odebrecht. Los 7 encartados en el expediente donde se conoce el juicio preliminar por el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco. Todo esto a raíz de las impugnaciones de que fue objeto el juez por parte de los abogados de Andrés Bautista. El primero fue de Jesús Vázquez, el Chu, luego de Andrés Bautista. Y hoy no acababa de reiniciarse el juicio cuando ya abogados de Víctor Díaz Rúa, abogados de otros imputados, estaban impugnando otra vez al juez Francisco Ortega. Ahora, el juez Francisco Ortega les advirtió a esas impugnaciones de esos abogados que si eran lo mismo que alegaba el abogado de Andrés Bautista, que no iban a suspender el juicio. Y entonces, en ese sentido, también hoy el abogado Francisco Ortega, perdón, el juez Francisco Ortega Polanco, prohibió la entrada de los ayudantes de los abogados al juicio. Y hubo una acabose en el día de hoy por esa situación. Protestaban los abogados por esa situación. Alguna razón tendría el juez Francisco Ortega Polanco de no permitir tal vez la gran cantidad de personas que acuden a esa sala de audiencias. En fin, el caso de Odebrecht continúa en su agitado curso, pero como que no se vislumbra. Ya el Procurador General de la República había dicho que hay pruebas contundentes para una condena a los imputados. Lo que se espera es eso, que haya personas que sean ya definitivamente sentenciadas por este caso. Pero lo que nosotros vemos en este caso es que cada vez se retrasa más. Y estamos hablando de que ya estamos en noviembre, en diciembre se suspenden todas las audiencias, Todas las audiencias se suspenden en diciembre. Y estamos hablando de enero, después del 7 de enero estaríamos hablando otra vez del juicio del caso de Odebrecht. Pero oigamos una cosa, ¿por qué el caso de Odebrecht está en la palestra pública? Bueno, porque Odebrecht, la compañía, la empresa de construcción Odebrecht brasileña, admitió que pagó sobornos aquí en la República Dominicana, en Estados Unidos y en América Latina completa para que le adjudicaran las obras pertinentes. En el caso dominicano se pagaron 184 millones de dólares por el hecho de que en ese caso, que eran 98 millones de dólares los que supuestamente se dieron en sobornos, la ley contempla que usted debe pagar el doble de lo que usted pagó como soborno. En Estados Unidos, esa empresa también pagó sobornos. Y en Estados Unidos también pagó la multa correspondiente. Usted sabe una cosa, la empresa constructora Odebrecht en estos días recontrató la construcción de obras en Estados Unidos. Entonces uno dice, pero ven acá, y no que la empresa de Odebrecht está en buen dominicano caliente.
Bueno, pues está recontratando otra vez en Estados Unidos y tiene varias obras en Estados Unidos y aquí en la República Dominicana. Entonces uno dice, pero, no sé, hay como una especie como de doble moral en todo esto. Como que no le veo sentido a esta situación. Una persecución por asuntos de corrupción, que pruebe soborno, y en otro lado que la empresa contrata obras nuevas, tanto en Estados Unidos como en los mismos países de América Latina. Y uno la verdad que no lo entiende. En buen dominicano, uno no sabe a quién creerle. No sé a quién creerle. Mientras tanto, ahí están los 7 imputados, entre ellos un senador, Tommy Galán. Todos los imputados han pedido que este juicio llegue a primera instancia, que para estar en un juicio como el actual, que es un juicio supuestamente privilegiado, no es privilegiado nada, porque lo que se decide en la Suprema Corte de Justicia no tiene apelación. Pero si va a primera instancia, tiene una segunda oportunidad en apelación y tiene una tercera oportunidad en casación, que no así en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a esperar cuáles son los resultados, pero la verdad que yo no tengo como muchas expectativas con relación a este juicio del caso de Odebrecht. Amén de que el Procurador General de la República, Jean Rodríguez, ha dicho que tiene las pruebas contundentes para la acusación de estos 7 imputados y en el que supuestamente debe haber una sentencia definitiva. Otro caso que también se comenta en el día de hoy como una de las principales informaciones es el hecho de que en Jaina, en 2 semanas anteriores, sí, 2 semanas, llegó un barco con 1000 kilos de cocaína, envuelto como en hilo, en nudos, qué sé yo. Pero resulta que ese barco llega, incautan la cocaína, pero el barco sigue hacia Haití. Y los tripulantes y el capitán se van. ¿Y cómo es eso? O sea, esta gente, como dejaron un cargamento legal, siguieron de largo como Johnny Walker, campante. Entonces, a raíz de esa situación, se revela por parte de la Procuraduría General de la República, que no la Dirección Nacional de Control de Drogas, dice, hemos incautado una droga y tenemos que investigar a los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas que están ahí. Porque resulta ser que fueron los mismos miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas que dejaron ir el barco. Papeleta mató a menudo y morocota acabó con todo. Así dice un refrán dominicano. Parece ser que estas personas se dejaron comprar por el narcotráfico o estaban en connivencia con ese tráfico de 1000 kilos de cocaína que iba a ser trasegado de un furgón a otro furgón para ser cargado en otro barco para ir a Estados Unidos. Y quién sabe qué cantidad de droga y de furgones vienen así a los puertos, a nuestros puertos dominicanos, con tanta asiduidad que no debe sorprendernos. Recientemente nosotros hacíamos un comentario con relación a este tema y decíamos que cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas agarra un cargamento de cocaína tan fácil y de esta tan gran cantidad de droga, quiere decir que hay otros que han llegado. Usted sabe cómo le dicen los narcotraficantes a eso, ¿verdad? Coronaron. Mucha droga de esa corona.
y llega al lugar donde ellos tienen destinado. Y a lo mejor están engañando a uno diciendo que por aquí, por el puerto de Jani, y por allá por el puerto de La Romana o de Montecristi están metiendo otro cargamento. Tan simple como eso. Eso está ocurriendo aquí en la República Dominicana. La República Dominicana sigue siendo uno de los principales puentes de la droga, del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y esto no es porque fue ahora, es que ha sido la vertiente de la República Dominicana como país desde la época colonial, porque resulta que el tráfico de los barcos, donde convergen principalmente, es aquí en las Antillas, específicamente en República Dominicana. ¿Por qué el viaje de Cristóbal Colón, su primer viaje, viene aquí a la República Dominicana? En esa ocasión, la isla Hispaniola. Porque todo converge aquí. Y entonces es el principal tráfico para las mercancías legales como para las ilegales. Y eso está estudiado, eso no es de ahora. Hace más de 20 años que nosotros conocemos sobre ese particular. Estudios que se han hecho sobre ese particular. Y aquí la República Dominicana sigue siendo el principal puente del narcotráfico. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el general José Eugenio Matos de la Cruz, admitió que sí, que hay miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas que están siendo investigados. El vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, nuestro hermano y amigo Carlos Devers, a nombre de Matos de la Cruz, confirmó que ciertamente está en ese proceso de investigación y es la Procuraduría General de la República la que tiene a su cargo esta investigación, el Ministerio Público, especialmente el fiscal Eduardo López de Santo Domingo Oeste. Estamos hablando de que si el Ministerio Público está investigando este hecho, es porque la misma DNCD no puede investigarse por sí misma. Y si se hubiese dejado solamente la Dirección Nacional de Control de Drogas, usted puede estar seguro que eso no se da a conocer a la opinión pública. Fue el Ministerio Público que lo da a conocer. De que esa droga se dejó aquí y el barco siguió hacia Haití. Definitivamente que debe haber connivencia. Incluso de la gente que está en los puertos, Vamos a hablar claro. De los que están vigilando los puertos, vigilando los puertos. Eso ocurrió aquí en la República Dominicana y está en un proceso de investigación. Vamos a ver si obtenemos resultados. Y otro caso que vamos a comentar con ustedes es que desde esta mañana nosotros recibimos una información de que había un intercambio de disparos en La Vega y había que ver si es verdad que hubo un intercambio de disparos y mataron a un teniente retirado de la policía o del ejército y finalmente, como nadie ya da como un hecho que es cierto que la Policía Nacional haga intercambio de disparos por las tantas cosas que hemos visto, de que hubo intercambio de disparos y resulta que no hubo ningún intercambio de disparos, que fue un fusilamiento, pues resulta ser que sí, que hubo un intercambio de disparos, y aunque usted no sabe qué fue lo que pasó, el teniente retirado de la policía que resultó muerto, estaba con unos amigos jugando dominó y vinieron unos asaltantes. Esos asaltantes quisieron sorprender a estos muchachos que jugaban dominó, muchachos por decirlo muchachos, ¿verdad? Y no se encontraron con la sorpresa de que el teniente retirado se enfrentó con ellos. Lo hirió y lo mató, aunque él lamentablemente perdió la vida. Lamentablemente él perdió la vida.
pero él mató a 2 asaltantes de los atracadores que llegaron al lugar. Eso me recuerda a mí un caso que ocurrió hace muchos años ya en el ensanche de la Fe, cuando el general, en esa ocasión creo que estaba activo, Lid Guerrero, estaba así mismo jugando dominó con unos amigos y vinieron unos asaltantes en un motor y resulta entonces que Lid Guerrero se saltó de su silla de donde jugaba dominó y se lanzó contra uno de los asaltantes, lo agarró y el otro salió huyendo, pero él no sabía que Lid Guerrero era un tirador y agarró Lid Guerrero después de haber golpeado a este asaltante, tomó su arma y le disparó al que huía y lo alcanzó. Eso me recordó ese hecho. Pues resulta que el oficial es Simeón Ernesto Jiménez Reynoso, de 49 años. Él lamentablemente murió de varios balazos y los supuestos delincuentes muertos fueron identificados como Luis Gabriel Romero, de 24 años, y otro conocido como El Pitón. Oye, eso. Hay que decir que esto ocurrió específicamente en la comunidad de Cutupú, en La Vega. Enrique Guerrero García, de 75 años, un hombre que estaba en los alrededores, también resultó herido, jugaba dominó junto al oficial y otras personas frente a una cafetería también ubicada en la calle Luis Felipe Núñez de Cutupú, también resultaron heridas. Hay que decir que uno de los atracadores o de los supuestos asaltantes, Romero, reside en Villamella, en Santo Domingo Norte. Oigan esto. Y Pitón en el barrio Santo Cerro, en La Vega. Allí en el lugar de los hechos, la policía científica halló una pistola Hungary FEG calibre 9 milímetros que portaba el asaltante y otra pistola Taurus calibre 9 milímetros que portaba el oficial retirado Jiménez Reynoso. Este en calidad de oficial retirado de la Policía Nacional. Usted sabe una cosa, es duro decirlo y quizás suena hasta cruel, pero yo sí lamento que el oficial retirado haya sido muerto. Lo único que yo lamento, que el oficial retirado haya sido muerto. Vámonos a la pausa. Bueno, sorpresa, sí llegó el invitado, que se trata de Elpidio Báez, diputado de la República. Buenas tardes, Elpidio. Cuánto gusto. Gracias por estar con nosotros aquí siempre. en 360 grados. Y te voy a aprovechar al máximo, ¿verdad? ¿Usted viene de una reunión de la Cámara de Diputados? Correcto. ¿Con el Procurador General de la República? Sí, la Comisión de Justicia. ¿Y qué era lo que se estaba tratando allí? Mira, hay un conjunto de iniciativas que están siendo debatidas en el Congreso en el orden penal, ¿verdad? Estamos hablando de el Código Penal, estamos hablando de el procedimiento para la ejecución de los embargos, estamos hablando de el proyecto de ley que busca la castración química de las personas y de otras iniciativas que tienen el propósito de reforzar lo que es la legislación penal en la República Dominicana. La Procuraduría General de la República es la responsable de la planificación, el diseño y ejecución de la política penal en la República Dominicana. Y por eso, como ellos son los representantes del Estado y los defensores de la sociedad, cuando alguien agrede a la sociedad, entonces
todo lo que tiene que ver con legislación penal, nosotros en la Cámara de Diputados consultamos a la Procuraduría, también lo hacemos con los colegios. Hay temas que tienen que ver con el colegio de abogados, por ejemplo la ley de abogados, se consulta al colegio. Hay temas que tienen que ver con los tribunales, se consulta entonces a la Suprema Corte de Justicia. El asunto es que buscamos construir consenso alrededor de la reforma y la actualización de las leyes penales en nuestro país. En el caso que nos ocupa, Elpidio, es muy fuerte el hecho de que se hable de la castración de un violador sexual. ¿Dónde cabría esto? ¿Qué? Mira, lógicamente cuando a ti te toca muy de cerca un hecho de este tipo, una persona que agreda sexualmente y que también asesine, o un agresor sexual de niños o de bebés, por ejemplo, o un agresor sexual de niños, ¿verdad? Entonces, como esta es una conducta compulsiva, es igual que la gente que juega, que le gusta los juegos de azar. Sí. Su conducta es compulsiva. Es una ludopatía, se llama. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que se piensa es cómo detener a esta persona, porque esa persona va a prisión, cumple con la pena que se le dicta en el tribunal, pero esa persona cuando salga de ahí es un potencial agresor. Pero la pregunta casi siempre repite. La pregunta mía es, la ¿dónde agresión cabría? ¿En una ley especial o en el Código Penal o dónde? Bien, se está hablando de una ley especial, pero la opinión del procurador es contraria. Ajá, ¿qué dice el procurador? Dice que una ley de este tipo viola la Constitución porque es contraria a los derechos humanos. Es verdad. Es decir, porque es una discusión. Ya en otra oportunidad habíamos intentado pasar una ley similar. Tú sabes que cuando ocurren este tipo de cosas, la sociedad se alarma. Sí. Por ejemplo, cuando tú dices que una cantidad de sacerdotes ha hecho este tipo de cosas y luego también ha tratado de encubrir, ¿verdad? Entonces se incurre en otros delitos. Sí. Asesinato, extorsión, soborno. Encubrimiento. Cuando tú ves un entrenador que en la escuela viola a un niño, como ocurrió recientemente en un lugar, entonces, lógicamente, el barrio entero, si no logran lincharlo, entonces por lo menos quieren que la justicia dé una sanción ejemplar. Y por eso se hace este tipo de propuestas de que la ley castigue de manera drástica a las personas que incurren en este tipo de conducta. Sí, definitivamente. Entonces sería una ley especial, pero no está eso muy consensuado. En cuanto a lo que tiene que ver con el Código Penal, Elpidio Báez, hay una situación. Esa ley fue aprobada en el 2014, pero fue llevada al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo la vetó nuevamente por un aspecto en particular. Tiene que ver con el aborto. Que si sancionan, que si no sancionan, los feministas por un lado, la Iglesia Católica por el otro. ¿Qué es lo que van a hacer con relación a ese código? Mira, justamente en el Congreso hemos convertido en ley varias veces el Código Penal. Sí. Varias veces. Varias veces ha sido devuelto por el Poder Ejecutivo y la última vez fue devuelto por el Tribunal Constitucional, porque se sometió a un recurso de inconstitucionalidad. Ellos no tocaron el fondo, sino el procedimiento de aprobación. Y entonces anularon y mandaron de nuevo el Código Penal al Congreso de la República. Se sometieron varios recursos de inconstitucionalidad con el tema del derecho a la vida, pero el Constitucional no revisó esa parte. Solamente se fijó en que el procedimiento que se utilizó estuvo viciado en el Congreso y lo devolvió, de modo que si lo aprueba,
con el tema de las regulaciones establecidas al derecho a la vida, entonces tendrá que conocer los recursos de inconstitucionalidad que atacan el fondo del proyecto. Sin embargo, el Código Penal es uno de los más avanzados, porque el Código Penal que tenemos actualmente es de 1884. Sí. Definitivamente el más antiguo. Por eso... Además es un código francés. Sí, es un código adaptado, igual que la ley 6132. Que es la ley de difusión y expresión del pensamiento. Y expresión del pensamiento. Por eso, yo entiendo que podemos acudir a dos vías para tener un código penal. Primero, excluir el tema del aborto del Código Penal. Totalmente de acuerdo. Número uno. Y segundo, para ser conocido en una ley especial, ¿verdad? Y segundo, se puede hacer un referéndum. Un referéndum no es más que un mecanismo de consulta cuando hay un tema muy controversial. Por ejemplo, el tema de la castración perfectamente puede ser sometido a consulta a través de un referéndum. Por ejemplo, el tema de el parqueo en el municipio de Santo Domingo Este, que ha generado una gran controversia, pudiera ser sometido a un plebiscito municipal para que la gente se exprese. Ilústrame con relación a lo del parqueo de Santo Domingo Este, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran controversia porque hay quienes se oponen a que en los terrenos del estadio del Parque del Este se construya un parqueo para las guaguas. Ok, ya, la terminal de autobuses. Sí, ellos se oponen porque entienden que contamina, afecta, se mutila el parque y ha generado una gran controversia. Sí. Entonces, frente a temas tan controversiales que tú haces, tú lo sometes a la sociedad y lo que la sociedad decida, eso se hace. En Santiago está el tema de crear un nuevo municipio en Santiago, ¿verdad? Entonces, habrían ya 2 ayuntamientos en el casco urbano de Santiago. Hay una controversia. Claro. Los empresarios se oponen y hay quienes lo defienden. Entonces, ese tema también debería ir a una consulta popular. Y lo que la gente decida, eso se haría. Entonces, en el caso del aborto y el tema de las causales, perfectamente que lo sometan a la sociedad y que sea la sociedad la que opine por qué. Aquí nadie le ha preguntado a las mujeres si está uno de acuerdo. Totalmente. Tú conoces la opinión de la iglesia, conoces la opinión de las cúpulas de los partidos. Sí. Pero nadie le ha preguntado a las mujeres. Sin embargo, las mujeres son las que se someten a ese procedimiento. Y muchas. Vámonos a la pausa y después de la pausa se la voy a poner difícil el Pidio Báez. Después de la pausa. En 3 minutos le voy a preguntar a Elpidio Báez. ¿Va a la reelección de Danilo Medina? Él debe decidirlo. Si él lo decide, la reelección es un hecho. ¿Qué? Sí, porque Danilo Medina es el centro político de este momento. El tema de la reelección es el tema que gravita, que mueve, que dinamiza en este momento la sociedad dominicana. Si Danilo decide ir y lo anuncia en marzo, no hay ningún problema para que él avance hacia ese propósito. Pero mucha gente llamarían al presidente Danilo Medina como mentiroso porque él había dicho que él con 4 años más ya él no volvería a reelegirse. Y lo dijo públicamente en una entrevista. Todo el mundo sabe que la actividad política, como otras actividades en la vida, está sujeta a las circunstancias. Si las circunstancias cambian, si se modifican y hay una nueva situación, hay nuevos escenarios, evidentemente que el actor político tiene que acomodar su
actuación a los cambios que son propios de la sociedad. Ya el doctor Balaguer lo explicó en su momento, otros políticos dominicanos también lo explicaron, porque Leonel se religió más de una vez, Sí. ¿verdad? Sí. Llámele usted reelección o repostulación. Sí. Sí. Hipólito lo intentó. Sí. Balaguer fue el papá de la reelección. Sí. Entonces, Danilo Medina, que tiene un capital político enorme, que ha hecho una excelente obra de gobierno, que tiene un peso específico a nivel de popularidad en la sociedad dominicana. Entonces, ¿por qué pedirle a él que se marche a su casa si él puede continuar aportando a la sociedad dominicana? O sea, si el presidente Danilo Medina se presenta como candidato presidencial otra vez, como en tercera ocasión ya, ¿gana las elecciones seguro? La gana. Solamente usted tiene que ver el posicionamiento del PLD. El PLD es la principal fuerza política que gana en la primera vuelta. Tiene la fuerza suficiente para pasar en la primera vuelta. Agréguele a la fortaleza del PLD las exitosas gestiones de los gobiernos del Partido de la Liberación ¿Está Dominicana. garantizada la reforma constitucional para permitir que Danilo Medina vaya a reelegirse? Tan pronto él diga que sí, no hay problema con la reforma a la Constitución. Jesús Santísimo. Usted sabe una cosa, que uno de nuestros más asiduos televidentes es el empresario Luis García, que es el dueño de este canal. Excelente. Y él acaba de decirme que lo que usted acaba de decir es toda la realidad. Esto no tiene mamacita. Bueno, señores, aquí estuvimos con el Pidio Báez. Esperamos haber cumplido con las expectativas. Lo aprovechamos al máximo, ¿eh? No es así. Hasta mañana, si Dios quiere.